Imagínate estar atrapado en un lugar donde la muerte es una rutina, y tu única opción es ayudar a que siga ocurriendo. Una labor macabra, impuesta por la fuerza, sin opción de renuncia, y con un final inevitable. Hoy veremos el peor trabajo de la Segunda Guerra Mundial. La historia de la humanidad está llena de acontecimientos oscuros y perturbadores. El siglo XX fue testigo de una buena cantidad de atrocidades y muertes. 2 guerras mundiales, una importante pandemia, numerosos genocidios y purgas étnicas que dejaron una parte importante del mundo bañada en sangre. Y, por supuesto, una de las peores atrocidades del siglo se produjo durante la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas, principalmente judías, fueron confinadas a la fuerza en campos de concentración nazis y exterminadas. Uno de los peores campos fue Auschwitz-Birkenau, también conocido como la fábrica de la muerte. Estoy seguro de que la mayoría de la gente está muy familiarizada con las imágenes inquietantes de los prisioneros esqueléticos de Auschwitz detrás de un alambre de púas. En Auschwitz-Birkenau, las condiciones de vida de algunos prisioneros eran ligeramente mejores que las de otros. Sin embargo, estas mejores condiciones de vida a menudo tuvieron un alto precio. Incluso en las profundidades del infierno, uno podía experimentar un destino mucho peor que la muerte. Cuando llegaba un nuevo transporte lleno de gente a Auschwitz, se descargaba a los prisioneros y luego comenzaba un proceso de selección. Los oficiales de las SS Schutzstaffel dividían a los recién llegados en 2 grupos. La mayoría se colocaba en un lado. Estaban formados por mujeres, niños, ancianos y enfermos. Se los destinaba predominantemente a las cámaras de cristal. Los hombres que parecían fuertes y saludables eran dirigidos al otro lado. Muchos de estos hombres eran elegidos para convertirse en los Sonderkommando, una fuerza especial que se encargaba de operar la maquinaria misma de la muerte. Un sobreviviente de Auschwitz comentaría más tarde que estos hombres fueron arrancados de su vida cotidiana y sin previo aviso arrojados a los pozos más profundos del infierno. Las cámaras de gas en Auschwitz tenían una cosa: convertían a personas inocentes vivas en cadáveres, cientos de miles de cadáveres. El trabajo principal del Sonderkommando era vaciar las cámaras de gas después de las ejecuciones, luego registrar los cuerpos y quemarlos. Obviamente, los hombres del Sonderkommando encontraban el trabajo extremadamente perturbador, pero tenían 2 opciones: hacer el trabajo o enfrentarse a la ejecución inmediata. Los internos del Sonderkommando se dividían en 5 grupos, cada uno de ellos compuesto por unos 200 hombres. Cada grupo estaba asignado a uno de los 5 crematorios. Dentro de estos crematorios se dividían a su vez en grupos de trabajo más pequeños, cada uno de los cuales tenía una tarea distinta. El primer grupo se encargaba de trabajar en las rampas de carga cuando llegaban nuevos transportes. Su trabajo era garantizar que no cundiera el pánico, por lo que se vieron obligados a engañar a los recién llegados diciéndoles que se dirigían a las duchas y a la desinfección. Para mantener la calma entre estos recién llegados, los internos del Sonderkommando ofrecían consejos aparentemente útiles. Por ejemplo, aconsejaban a los recién llegados que se ataran los zapatos después de desvestirse y que recordaran colocar su ropa en el vestuario. Muchos de los miembros del Sonderkommando evitaban mirar a los ojos a los recién llegados. Sabían que esas personas estaban destinadas a las cámaras de gas y que no había vuelta atrás. El relato de un sobreviviente describe cómo un hombre fue encargado de guiar a los recién llegados desde el tren hasta la cámara de gas. Este hombre de repente reconoció a su primo entre la multitud y se enfrentó a un dilema imposible. Debía revelarle la terrible verdad a su primo o simplemente mantener la mentira. Sabía que, hiciera lo que hiciera, el resultado sería el mismo, así que decidió mentir. Le dijo a su primo lo mismo que le decía a todos los nuevos reclusos: simplemente iban a ducharse. Luego se aseguró de que su primo se parara directamente debajo del pasillo donde se arrojaban las pastillas de Ciclón B, con la esperanza de que eso significara que su primo tendría una muerte rápida. Y por supuesto, el Sonderkommando también sabría que no era una muerte rápida. Oirían los gritos de la gente desde dentro de la cámara de gas durante 15 o 20 minutos antes de que se quedaran en silencio. Después de eso, la cámara de gas se ventilaría y otro grupo del Sonderkommando se pondría a trabajar. Cuando se abría la puerta, el Sonderkommando se encontraba frente a filas y filas de muertos. A menudo, la gente estaba tan apretada en las cámaras que los cuerpos permanecían de pie después de morir. A veces, los cadáveres estaban horriblemente entrelazados. Esto se debía a convulsiones de muerte o porque un individuo presa del pánico intentaba subirse encima de otro en un intento desesperado
intentado por escapar del gas. Según los relatos de los sobrevivientes, había alrededor de 800 cadáveres en cada cámara de gas. Los Sonderkommando tenían que usar bastones para enganchar los cuerpos debajo de sus barbillas y arrastrarlos hacia afuera. Al principio, abordaban esta tarea con cuidado, tratando de ser respetuosos con los muertos, pero a medida que el tiempo y la exposición repetida embotaban su sensibilidad, se volvían cada vez más indiferentes a la tarea. Los cuerpos eran sacados de la cámara, colocados en un ascensor y llevados al nivel superior. En el nivel superior, otro grupo de Sonderkommando tenía que cortar el pelo de cada uno de los cuerpos. Los pelos debían ser eliminados antes de poder introducir los cuerpos en los hornos. Este grupo también era el encargado de buscar joyas y oro en los cuerpos. Un Sonderkommando confesaría más tarde que todos sabían dónde buscar objetos de valor. Hay un número limitado de lugares donde una persona desnuda puede esconder un anillo de oro o un diamante. Después de afeitar y registrar los cuerpos, los enviaban al siguiente grupo de Sonderkommandos, conocido como los dentistas. Cada uno de ellos estaba equipado con un par de odontólogos. Examinaban la boca de cada cadáver en busca de dientes de oro. Se extraían los dientes y más tarde, el oro se fundía en barras y lo recogían las SS. Después del examen dental, el Sonderkommando dividía los cuerpos en dos pilas, una para adultos y otra para niños. El último grupo del Sonderkommando operaba los hornos. Colocaban los cadáveres delante de cada uno de los 5 hornos y luego los apilaban sobre una camilla de metal. Después colocaban el cadáver de un niño encima y empujaban los cuerpos dentro del horno. Después de incinerar los cuerpos, el Sonderkommando retiraba las cenizas y las arrojaba a un río cercano. Un sobreviviente cuenta la historia de un recluso que trabajaba en los hornos. En un momento dado, este recluso dejó de cargar los cuerpos en la camilla y se quedó inmóvil, mirando los cadáveres. Después de una pausa prolongada, reanudó su trabajo. Un oficial de las SS que estaba cerca le preguntó por qué se había detenido. Otro recluso respondió que acababa de reconocer a su esposa. Y estos incidentes en los que Sonderkommando reconoció a sus familiares asesinados no eran raros. Los hornos crematorios ardían día y noche. Miles de personas pasaban por ellos cada día. El trauma era tan abrumador que destrozaba incluso a los espíritus más resistentes. En su mayor parte, el Sonderkommando estaba aislado de los demás prisioneros del campo. Sus propios alojamientos estaban ubicados dentro de los crematorios. En algunos casos, dormían justo encima de las cámaras de gas. Se les prohibía oficialmente comunicarse con otros reclusos. Y como dije al principio del video, algunos reclusos tenían mejores condiciones que otros. Y los Sonderkommando estaban razonablemente bien alimentados. Y las SS sabían que necesitaban su fuerza para poder llevar a cabo sus tareas. No se les hacía pasar hambre ni se les torturaba en la misma medida que a los demás reclusos. Este trato ligeramente mejor a los Sonderkommando tenía otro propósito. Cuando los Sonderkommando tenían que saludar a los nuevos en el campo, los prisioneros serían recibidos por alguien que parecía relativamente bien alimentado. Daría la ilusión de que las cosas no estaban tan mal. Sus alojamientos también eran ligeramente mejores que los de los reclusos normales y su trabajo en el interior los protegía de muchos de los duros elementos. Sin embargo, este trato era en cierto modo una ilusión. Su trabajo era tan terrible que sus mentes se desmoronaban. Muchos se volvían locos por los horrores de lo que presenciaban. Y para evitar que el Sonderkommando le contara a nadie lo que estaba sucediendo en los crematorios, cada 2 o 3 meses los Sonderkommando eran detenidos y ejecutados. Siempre había un nuevo tren lleno de jóvenes que podían ser utilizados para reemplazarlos. Trágicamente, una de las primeras tareas de un Sonderkommando recién reclutado era quemar los cuerpos de los predecesores. Otro recluso, un hombre del campo principal, recordó cómo una tarde lluviosa se encontró cerca de la morgue del campo, que estaba situada en el sótano de uno de los bloques. Notó una fila de hombres esperando en la entrada de la morgue. Cuando les preguntó qué estaban haciendo, recibió una respuesta escalofriante. Uno de los hombres señaló la puerta al pie de las escaleras y explicó: allí abajo, detrás de esa puerta, está la muerte. Este es nuestro fin. Detrás de esas puertas, las SS están acabando con nosotros. Los reclusos le preguntaron por qué no corrían, se escondían o intentaban hacer algo para salvarse. El hombre respondió: somos el Sonderkommando, nos han destrozado, nos hemos consumido. Esta es nuestra salida de este infierno. Solo unos pocos Sonderkommando sobrevivieron a la guerra. Morris Venecia fue uno de estos sobrevivientes. En su testimonio, recuerda el día en que llegaron los transportes de judíos desde Hungría. Eran unas 30.000 personas. Los hornos habían alcanzado su
capacidad máxima y no podían dar cabida a la gran cantidad de cadáveres. El Sonderkommando se vio obligado a cavar grandes fosas detrás del crematorio y encendieron hogueras en las fosas para quemar los cuerpos sobrantes. Un Sonderkommando recordaba cómo un bebé sobrevivió a la cámara de gas con la cabeza apretada bajo el brazo de su madre. Más tarde, un oficial de las SS le disparó al bebé y su cuerpo fue arrojado a la hoguera. En otro caso, un hombre recobró el conocimiento justo cuando le iban a arrastrar a una hoguera. El hombre parecía confundido y preguntó qué estaba pasando. No había tiempo para devolverlo a la cámara de gas, así que por orden de las SS, el Sonderkommando no tuvo más opción que arrojarlo vivo a la hoguera. Después de que el último transporte desde Hungría fuera exterminado y los cuerpos quemados, quedó claro que no habría más trabajo para el Sonderkommando, al menos durante algún tiempo. Sabían que una purga era inminente. Pronto también ellos serían ejecutados. Y así, los reclusos que trabajaban en el crematorio 4 decidieron planear una revuelta. Los hombres que trabajaban en el crematorio 4 se dedicaban a fabricar cuchillos improvisados y granadas caseras. Esas granadas se construían con latas y pólvora negra que habían introducido de contrabando las mujeres que trabajaban en las instalaciones de reparación de aviones situadas fuera del campo. El 7 de octubre de 1944, uno de los Sonderkommandos se acercó a un oficial de las SS y le golpeó la cabeza con un martillo. Esto tenía como objetivo iniciar el levantamiento y, de repente, el campo estalló en un caos con los prisioneros rodeando a sus guardias con cuchillos, martillos y bombas de pólvora negra. Al parecer, uno de los oficiales de las SS, conocido por ser particularmente sádico, fue acorralado, arrojado a uno de los hornos y quemado vivo. Algunos prisioneros lograron hacer un agujero en la valla y escapar del campo, pero, por desgracia, su victoria duró poco. El levantamiento fue sofocado y todos los fugitivos fueron acorralados rápidamente. Los Sonderkommando fueron ejecutados, al igual que las mujeres que los habían ayudado a fabricar las bombas. En enero de 1945, el ejército soviético avanzaba rápidamente, por lo que se pusieron en marcha planes para liquidar el campo de concentración de Auschwitz. A medida que las líneas al frente se acercaban, todos los crematorios de Auschwitz fueron molados en un intento de destruir cualquier evidencia de genocidio. Los nazis sabían que cualquier testigo también tendría que ser ejecutado. Justo antes de la evacuación del campo, se llevó a cabo una selección final. Aquellos reclusos que todavía parecían saludables fueron separados. Fueron llevados a otro campo de concentración en Alemania, un evento que más tarde se conocería como Auschwitz, su marcha de la muerte. Los reclusos enfermos y débiles, junto con los miembros restantes del Sonderkommando, fueron separados de este grupo principal. Su destino inminente no era ningún secreto. Sabían que estaban a punto de morir. Sin embargo, debido al caos general y a la aparente desorganización de las SS, algunos de los Sonderkommando lograron cambiar de grupo discretamente y mezclarse con los que estaban siendo llevados al otro campo. Los que escaparon de esta selección final seguían corriendo un grave peligro. Un oficial de las SS podía reconocerlos en cualquier momento. El desafío de verse obligados a marchar cientos de kilómetros en el duro infierno polaco estaba siempre presente, y cada día este grupo de marcha dejaba atrás docenas de cadáveres congelados. Algunos reclusos lograron escapar durante esta marcha de la muerte, mientras que otros llegaron a los campos de concentración en las profundidades del territorio alemán, y allí soportaron más meses de tormento. Varios miles de reclusos habían sido obligados a trabajar en el Sonderkommando, pero al final de la guerra, menos de 20 habían sobrevivido. De los Sonderkommando sobrevivientes, solo un puñado decidió testificar, y por una buena razón. Inicialmente, estos hombres fueron vistos como colaboradores nazis. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron cada vez más testimonios de sobrevivientes del Holocausto, y con ello surgió una mejor comprensión de la difícil situación a la que se enfrentaban los Sonderkommando. Después de la guerra, se encontraron varias notas en las ruinas de los crematorios de Birkenau. Esas notas describen las horribles experiencias de los reclusos del Sonderkommando, y han servido como una de las pruebas más impactantes del genocidio. Si quieres más videos como este, aquí tienes algunos.